Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de actualización en ginecología y obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy veremos el tema de cerclaje profiláctico y terapéutico, el cual será impartido por la doctora Pamela Ramírez Landín. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Luz Pamela Ramírez Landín, médico residente de segundo año de ginecología y obstetricia, y el día de hoy les presentaré la monografía titulada Cerclaje profiláctico y terapéutico. Esta monografía fue supervisada por la doctora Arely Mariana Zúñiga Guzmán, médico residente de tercer año de ginecología y obstetricia, y coordinada por los doctores Mario Roberto Rodríguez Bosch, subdirector de ginecología y obstetricia de este instituto, y el doctor Víctor Hugo Ramírez Santés, jefe de servicio de obstetricia. Los objetivos de esta monografía será reconocer el impacto del parto pretérmino en la insuficiencia ísmico-cervical, así como conocer las indicaciones para la colocación de un cerclaje profiláctico o terapéutico, basados en la evidencia, así como comparar el efecto clínico entre ambos y describir las técnicas quirúrgicas para la colocación del cerclaje cervical. A manera de introducción, el nacimiento pretérmino es definido como aquel nacimiento que ocurre más allá de la semana 20 y antes de la semana 37 de gestación, tanto espontáneo como inducido, ya sea por indicación materna o fetal. La OMS lo divide como pretérminos tardíos aquellos que van de la semana 34 a la 36.6 o pretérminos extremos que son menores a las 28 semanas. Cada año hay 15 millones de nacimientos pretérmino en el mundo. De ellos, el 1 al 10% son causados por insuficiencia ísmico-cervical. La prematurez es la primera causa de mortalidad en menores de 5 años, con un costo aproximado de hasta $65,000 por cada caso. En nuestro país, en el año 2021, se reportaron cerca de 2 millones de nacimientos, de los cuales 200,000 fueron prematuros. La insuficiencia ísmico-cervical le confirió un riesgo aumentado de 1.1 veces más en comparación con aquellas mujeres que no tenían este diagnóstico, lo que lo convierte en un problema de salud pública creciente en cuanto a insumos y morbimortalidad. En esta gráfica, Griggs y colaboradores dividen el nacimiento pretérmino en tardío y temprano. Pero lo más importante a recalcar en esta gráfica es que a pesar de las múltiples intervenciones, no se ha podido abatir el parto pretérmino a lo largo de los años. Como lo comentaba anteriormente, la insuficiencia ísmico-cervical es un factor de riesgo para parto pretérmino. Pero ¿cómo se define esta patología? Diferentes colegios la han definido y concluyen que es aquel cuello uterino incapaz de retener un embarazo hasta el término o la viabilidad de este, que lo caracteriza por presentar una dilatación indolora y progresiva en el segundo trimestre. Pero, ¿cómo impacta esta patología en nuestro instituto? En los últimos 5 años, estas han sido las cifras de nacimientos señalados en color marrón y de color verde las pacientes con diagnósticos de insuficiencia ísmico-cervical, así como señalados con color gris aquellas pacientes que terminaron en un parto pretérmino secundario al diagnóstico de insuficiencia ísmico-cervical. Si bien podemos ver que estas cifras demuestran que del 2 al 5% de prevalencia de la enfermedad y que de ellos del 14 al 53% terminan como un parto pretérmino por esta causa. Pero ¿cómo podemos explicarlo? ¿Estamos diagnosticando correctamente a nuestras pacientes? ¿O tal vez las pacientes han sido referidas a nuestro instituto de una manera tardía? En esta otra gráfica, señalo el número total de cerclajes en los últimos 5 años en este instituto, con las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas, donde la técnica Espinosa Flores modificada es la más usada en nuestro instituto. Pero una vez habiendo logrado diagnosticar a nuestras pacientes con insuficiencia, ¿qué podemos ofrecerles como manejo? Por un lado, existe el manejo conservador, tanto médico como expectante, que es el basado en el uso de progesterona o pesarios, que de acuerdo a la evidencia actual, su uso va en declive por sus bajas tasas de eficacia, o el expectante a través de medición cervical e incluso reposo, que de acuerdo a la evidencia no resulta beneficioso en comparación con los grupos controles.
y por otro lado el manejo quirúrgico a través del cerclaje, que para fines de esta monografía será el que abordaremos de una manera más extensa. El cerclaje sigue siendo una de las opciones estándar para la intervención en la atención de aquellas mujeres con insuficiencia ismicocervical. El procedimiento consiste en la inserción de un punto de sutura en el cuello uterino con el objetivo de prevenir pérdidas gestacionales. A lo largo de la historia, el cerclaje cervical ha sufrido diferentes modificaciones en su técnica. Fue en 1955 que el Dr. Shiroka describió por primera vez su técnica. Esta con el fin de retener un embarazo más allá de la viabilidad fetal. Fue para 1967 que el Dr. Espinosa Flores describió su técnica, de donde han surgido distintas variaciones. En el año de 1975, el Dr. Benson mencionó por primera vez una técnica innovadora, con un abordaje diferente, siendo este el abordaje transabdominal. Y para 1990, en nuestro instituto se realizó el primer cerclaje cervical Espinosa Flores modificado IMPER, que es la técnica más utilizada en nuestro instituto y con más amplia experiencia. El cerclaje cervical, antes conocido como profiláctico, terapéutico y de emergencia, se han convertido en una terminología ambigua. En febrero de este año, la Royal College recomienda una nomenclatura basada en la indicación del cerclaje, como por ejemplo indicado por historia clínica, por ultrasonido y por exploración, que para fines de esta monografía hablaremos de aquellos cerclajes indicados por historia clínica y ultrasonido. Pero, ¿qué nos dice nuestra experiencia institucional? Este estudio tuvo como objetivo determinar el tipo de cerclaje y qué indicación de colocación lograron una mayor latencia posterior a la colocación. Fue un estudio transversal realizado en este instituto en los primeros 6 meses del 2018, donde los resultados se dividieron por latencia. Baja, aquellos que se encontraban en el cuartil 75 o menor, o alta, mayor al cuartil 75. Se analizaron un total de 35 pacientes, de ellas, 27 fueron con técnica Espinosa Flores modificada, 7 McDonald y 1 Benson. Analizando la latencia, se encontró una mínima de 7.6 semanas a 25.2 semanas de latencia posterior a la colocación del cerclaje. Se consideró como latencia baja aquellas que se encontraban por debajo del cuartil 75 y altas mayor a este. Cuando se comparó la técnica Espinosa Flores modificado versus las demás, se observó que comparativamente había una mayor proporción de cerclajes con latencias altas. Se ha logrado demostrar que este tipo de cerclaje pareciera lograr una mejor latencia. Sin embargo, si consideramos por porcentaje de cerclajes que logran estar en los cuartiles más altos, la latencia la encontraríamos en el cerclaje con técnica de McDonald, que lo logra de una manera más eficiente. Cuando se analizó por indicación, podemos observar que la latencia alta se encontró en aquellos que se indicaron por historia clínica, hasta en el 33%. Por lo que este estudio concluyó que la colocación de un cerclaje que logra prolongar la gestación entre 7.6 a 25.2 semanas, la mejor latencia se obtuvo en aquellos cerclajes que se indicaron por historia obstétrica, mientras que los de menor latencia fueron aquellos que se indicaron por exploración física. Una vez que hemos realizado un adecuado diagnóstico y decidimos ofrecer un cerclaje cervical para máximo beneficio, ¿cuáles son las indicaciones para su colocación? Primero será confirmar la viabilidad del embarazo mediante una ecografía. En segundo lugar, será un examen de detección de aneuploidías a través de malformaciones, translucencia nucal y marcadores séricos. Después se realizarán laboratorios como biometría hemática, PCR y cultivos para descartar procesos infecciosos. Y por último, se realizará amniocentesis, que de acuerdo a la evidencia, esta no se realiza de forma rutinaria. En nuestro papel como obstetras es común encontrarnos contra la interrogante de si usar o no profilaxis antibiótica previa a la colocación de un cerclaje en una paciente sin previo control prenatal o una paciente de primera vez. Algunas organizaciones han recomendado el tratamiento antibiótico perioperatorio cuando se realiza un cerclaje cervical.
El uso de antibióticos profilácticos se basa en gran medida en que reducen la tasa de complicaciones durante y posterior a la cirugía vaginal. Pero, ¿qué nos dice la evidencia acerca de esto? El presente estudio tuvo como objetivo describir el resultado del tratamiento antibiótico en pacientes con insuficiencia más infección e inflamación intraamniótica sometidas a un cerclaje. Este fue un estudio retrospectivo que se realizó en el año de 2004 a 2014. Se incluyeron un total de 41 pacientes y los criterios de inclusión fueron: embarazo único, membranas intactas, ausencia de contracciones uterinas, que se les haya realizado una amniocentesis y se les haya hecho el diagnóstico de infección e inflamación intraamniótica, y que además se les haya aplicado el tratamiento antibiótico de triple esquema, ceftriaxona, claritromicina y metronidazol durante 7 días. El estándar de oro para el diagnóstico de la triple I fue la interleucina 6 mayor a 2.6 nanogramos por mililitro, en donde se encontró que el 68% de estas pacientes tenían el diagnóstico de triple I. En este diagrama de flujo podemos observar que de las 22 pacientes que cumplían con los criterios, 6 de estas fueron excluidas, ya que el nacimiento ocurrió después de la primera semana de haber realizado la amniocentesis. De las 16 pacientes restantes, 4 no llegaron a la segunda amniocentesis de control, por lo que quedó un resultado de 12 pacientes incluidas. De ellas, 9 tuvieron una resolución de la infección e inflamación intraamniótica con el triple esquema antibiótico, lo que se traduce en el 59% de las pacientes con infección e inflamación intraamniótica. En esta tabla observamos las características de las pacientes que recibieron el esquema antibiótico y que fueron sometidas a amniocentesis. En la columna central se incluyen aquellas pacientes que tuvieron resolución de la triple I y que se les realizó un análisis por subgrupo, en aquellas que habían nacido antes de las 34 semanas y posterior a ellas. La resolución de la infección e inflamación intraamniótica se observó en el 75% de ellas, 9 de las 12 total de las pacientes. Ninguno de los recién nacidos de las 9 madres con resolución de la infección e inflamación intraamniótica tuvo complicaciones significativas. La mediana de intervalo entre la amniocentesis inicial y la de seguimiento que confirmaron la resolución fue de 24 días. Y de las 9 pacientes, 8 tuvieron una resolución más allá de las 34 semanas de gestación y 6 dieron en un embarazo a término. Y 6 de ellas se resolvieron más allá de la semana 37. Como conclusiones de este artículo, en pacientes con insuficiencia ísmico-cervical y diagnóstico de inflamación e infección intraamniótica, la administración del triple esquema de ceftriaxona, claritromicina y metronidazol se asoció con un éxito de tratamiento de alrededor del 60% de los casos. Ahora hablaremos acerca del cerclaje profiláctico, que ahora llamaremos como cerclaje indicado por historia clínica. Los antecedentes serán aquellas pérdidas de embarazos en el segundo trimestre con dilatación indolora o aquellas con un antecedente de colocación de cerclaje. El momento ideal de colocación será entre la semana 12 a la semana 14 de gestación. Ahora, la interrogante es: ¿cuáles son las indicaciones para ofrecer un tratamiento quirúrgico a través de un cerclaje indicado por historia clínica? Los diferentes colegios no han logrado llegar a un consenso, ya que por un lado el colegio inglés y el canadiense mencionan que se deberá ofrecer un tratamiento quirúrgico a una paciente con 3 o más pérdidas, pero ¿realmente será necesario esperar a que una mujer tenga 3 o más pérdidas gestacionales para ofrecerle un tratamiento quirúrgico? A diferencia de estos, el colegio americano menciona que será suficiente con una pérdida para poder ofrecer un cerclaje profiláctico. Pero, ¿qué tan eficaz es el cerclaje indicado por antecedentes? Guafi y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo donde se incluyeron a 212 pacientes del año 2008 al año 2012,
cuyo objetivo fue demostrar la eficacia del cerclaje indicado por antecedente comparado con el cerclaje indicado por exploración y evaluar los resultados neonatales. De estos, el 71% se les colocó un cerclaje indicado por historia y el otro 29% fue indicado por exploración física. Aquí tenemos una tabla de supervivencia Kaplan-Meier, donde podemos observar que la línea continua representa aquellos cerclajes que se colocaron por antecedentes y también podemos observar la línea punteada o discontinua que representa aquellos que se colocaron por exploración física. Observamos que para la semana 26, que al menos en nuestro instituto es considerado como la viabilidad fetal, menos del 60% continuaban con el embarazo, versus 85% de aquellos que se colocaron por antecedentes, y que incluso el nacimiento al término hubo una diferencia significativa entre 80 y 50% respectivamente, por lo que se llegó a la conclusión de que el tiempo medio de prolongación para aquellos cerclajes indicados por antecedentes fue de hasta 21 semanas y por exploración de 10 semanas. Relacionado con los hallazgos anteriores, podemos ver en esta tabla de dispersión, donde se representan a los círculos como los vivos y a los triángulos como los muertos, el tamaño de estos relacionados con el número de complicaciones asociadas. Es así que aquellos cerclajes que se indicaron por antecedente, como mencionábamos al inicio de esta presentación, son colocados a edades gestacionales más tempranas, esto representado en el eje de las X. Y la edad gestacional a la resolución marcada en el eje de las Y, se observa que ante una edad gestacional menor, al momento de la colocación, el número de recién nacidos a término y sus complicaciones serán significativamente mayores en comparación con aquellos colocados a edades gestacionales más tardías y directamente proporcional a la tasa de morbimortalidad. Por lo que este estudio concluyó que el cerclaje indicado por antecedentes se asocia a una reducción en la muerte fetal, la prolongación del embarazo, debido a la correlación que existe entre el pronóstico fetal y la edad gestacional al momento de la colocación del cerclaje. A continuación les hablaré acerca del cerclaje profiláctico terapéutico. Se le denomina así al cerclaje indicado por ecografía. Esta herramienta, basada en la longitud cervical, se realiza como prueba de tamizaje para detección de parto pretérmino, entre las semanas 16 a la 24, siendo esta la principal herramienta para la toma de decisiones en las pacientes con insuficiencia dísmico-cervical. Pero, ¿cómo realizar esta medición? Se iniciará con la paciente en posición ginecológica. El examen será transvaginal. Previo a esto, la vejiga materna deberá estar vacía. El campo de visión deberá estar optimizado. Esto se refiere a que al menos 3/4 partes de la totalidad de la longitud cervical deberán ser visualizadas. Asimismo, el ancho del labio anterior y el labio posterior del cuello uterino deberá ser igual. Es importante recalcar que un exceso de presión podría resultar en una medición inexacta. Asimismo, deberá visualizarse adecuadamente el orificio cervical externo, el orificio cervical interno y la totalidad del canal cervical. Los calipers deberán estar colocados correctamente. Se hará un total de 3 mediciones y se reportará la longitud cervical más corta. Una vez medida la longitud cervical, sabremos qué grupo de pacientes serán candidatas a la colocación de un cerclaje. Los diferentes colegios concuerdan que serán mujeres con una longitud cervical menor a 10 milímetros antes de la semana 24 o 26. El momento ideal de colocación será entre la semana 16 incluso a la semana 26 de gestación. Una vez conocidos los cerclajes por cada una de sus indicaciones, ¿alguno es más eficaz que otro?
Liu y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo donde se incluyeron a 69 pacientes. El objetivo fue comparar la eficacia entre ambos, así como resultado primario fue comparar la edad gestacional al momento del nacimiento. Se incluyeron mujeres con embarazos únicos entre 2014 y 2016, en aquellas que se les había colocado un cerclaje con técnica de McDonald. Se dividieron en dos grupos. El grupo 1, con cerclaje indicado por antecedentes, donde se incluyeron un total de 30 pacientes. El grupo 2, el cerclaje indicado por ultrasonido, donde se incluyeron un total de 39 pacientes. En la primera columna podemos encontrar el desenlace estudiado. En la segunda y tercera columna podemos observar el grupo de aquellos cerclajes profilácticos y en la tercera en aquellos cerclajes terapéuticos. El primer desenlace fue la edad gestacional al momento del nacimiento, que difirió entre casi 4 semanas entre ambos grupos. El segundo desenlace fueron los nacimientos pretérmino, 12 versus 27, donde el 60% fue en el cerclaje indicado por ultrasonido, fueron aquellos nacimientos pretérmino. Otro desenlace a estudiar, donde se encontraron diferencias significativas, la colocación de los cerclajes, fue el cerclaje indicado por antecedentes que alcanzó hasta 19 semanas más de latencia en comparación con las 12 semanas en aquellos cerclajes que se indicaron por ultrasonido. En la siguiente tabla observamos de igual manera que existieron diferencias significativas en cuanto al tiempo operatorio, 22 versus 28 minutos, y en días de estancia hospitalaria, post colocación de cerclaje, 5 versus 7 días. Ahora, ¿existe alguna contraindicación para el manejo quirúrgico en pacientes con insuficiencia ismico-cervical? La respuesta es sí. Estos son trabajo de parto pretérmino activo, evidencia clínica de infección e inflamación intraamniótica, sangrado vaginal, ruptura prematura de membranas, evidencia de compromiso o muerte fetal, y una relativa, las malformaciones o síndromes. En este punto de la monografía sabemos que existen cerclajes indicados por antecedentes, por ultrasonido y las indicaciones de cada uno de ellos y sus principales contraindicaciones. Ahora es momento de conocer cada una de las técnicas quirúrgicas para la colocación de un cerclaje. Hasta el momento no hay datos que indiquen una ventaja sobre una técnica u otra, por lo que la elección entre un abordaje u otro deberá basarse en la discreción, la habilidad y la experiencia del obstetra. Las consideraciones transoperatorias serán anestesia regional o general según sea el caso, posición de litotomía y Trendelenburg, asepsia y antisepsia, colocación de valvas anterior y posterior en vagina, identificación y pinzamiento del labio anterior y posterior del cérvix. Y por último, se utilizará un material de sutura no absorbible. La sutura por excelencia indicada para la colocación de un cerclaje ha sido la sutura de Mersilene, con las características de ser una sutura de fibra de poliéster trenzada, con doble aguja, uno de cada lado, y con una alta fuerza tensil, con un precio que va de los 3,000 hasta los 3,500 pesos. Pero, ¿podríamos utilizar otro tipo de suturas para la realización de un cerclaje? La evidencia también menciona como una alternativa la utilización de la sutura de prolene, con las características de ser una sutura de polipropileno, monofilamento, con una sola aguja y con alta fuerza tensil. Sin embargo, comparada con el Mersilene, con una fuerza tensil menor. Y con un precio más accesible, mucho más accesible para las pacientes, incluso para el sistema de salud. Pero, ¿qué nos dice la evidencia actual acerca de esta alternativa? Stafford y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo donde se incluyeron a 109 pacientes, donde su objetivo fue comparar la eficacia entre la sutura de prolene número 1 y la sutura de Mersilene.
El resultado primario fue evaluar la eficacia de la sutura para aumentar la edad gestacional al momento de la resolución. Se dividieron en 3 grupos: aquellos que tuvieron un nacimiento a las semanas más de 32, más de 34 y más allá del término. En la siguiente gráfica podemos observar que el prolene versus mersilene no tuvieron diferencias significativas en cuanto a la edad gestacional al nacimiento, por lo que concluyeron que no se encontraban diferencias entre la prolongación del embarazo y las tasas de infección materna. Por lo que el uso del prolene puede ser una alternativa en caso de no contar con una sutura de mersilene debido a desabasto, problemas de salud pública o económicos de la propia. Por lo que este estudio concluyó que no se encontraron diferencias entre la prolongación del embarazo ni tampoco respecto a las tasas de infección materna o resultados neonatales. Los abordajes para la colocación del cerclaje se dividen en vaginales y abdominales. Los vaginales, a través de las técnicas como Shirodkar o McDonald, de donde han surgido diferentes variaciones como Espinosa Flores modificado y Espinosa modificado ímpero. Por otro lado, existe el abordaje abdominal, en donde encontramos la técnica Benson, en donde mencionaremos cada uno de ellos más adelante. Comenzaremos por el cerclaje Shirodkar. Como lo habíamos comentado anteriormente, se colocará una valva anterior y una valva posterior. Se pinzará el cérvix en su labio anterior y posterior. La colocación de este cerclaje tiene 2 características especiales. La primera de ellas será que se realizará una disección cortante de la mucosa vesicocervical y posterior una disección roma de esta. Se pinzará y se llevará hacia arriba con el fin de elevar la vejiga y evitar lesiones futuras o fístulas. Posteriormente se realizará la inserción de la mitad de la sutura a través del primer punto, ingresando anterior a posterior, en la cara lateral derecha del cérvix, entrando en el radio de las 10 y saliendo en el radio de las 8. El mismo procedimiento se realizará con la otra mitad de la sutura, igualmente entrando de anterior a posterior. El segundo punto iniciará en el radio de las 2 y saldrá en el radio de las 4. Posteriormente se alinearán los cabos y se cortarán las agujas. Se procederá a la aproximación de los cabos realizando un primer nudo con alta tensión para lograr cerrar el cuello uterino. Posteriormente, a decisión del cirujano, se darán de 3 a 5 nudos más. Y por último, se cortarán los cabos a 3 centímetros, quedando el nudo en una posición posterior, como se muestra en este video. Sin embargo, la colocación del nudo será indistinta, ya sea anterior o posterior. Una vez terminado el último nudo, este se ocultará sobre la disección vesicocervical realizada al inicio del procedimiento, con el fin de cerrar dicha incisión y a su vez ocultar el nudo, con la opción de no retirar y continuar para futuras gestaciones, siendo la resolución del embarazo la vía abdominal. Ahora hablaremos acerca de la técnica del cerclaje McDonald. Una de las diferencias en comparación a la técnica anterior es la realización de 4 puntos de sutura a través del cuello uterino. Es importante enfatizar que el portaagujas se deberá colocar en el tercio externo de la aguja con el fin de poder realizar una adecuada manipulación y muñequeo. El primer punto se dará en la cara anterior del cérvix, de izquierda a derecha. El segundo punto se dará en la cara lateral derecha, de anterior a posterior. El tercer punto se colocará en la cara posterior del cérvix, de derecha a izquierda. Y por último, un cuarto punto en la cara lateral izquierda del cérvix, de posterior a anterior. Igualmente se alinearán los cabos. Se cortarán las agujas y se darán de 3 a 5 nudos,
quedando en la cara anterior izquierda. De igual forma, se cortarán a 3 centímetros los cabos aproximadamente, con el fin de un fácil retiro en el momento indicado. Llegamos a la decisión de si colocar un nudo anterior versus un nudo posterior. En la literatura se menciona que un nudo anterior es más fácil de acceder y eliminar versus un nudo posterior al momento del retiro del cerclaje, pero por otro lado también se menciona que un nudo posterior puede evitar la erosión de la vejiga y la creación de fístulas. Sin embargo, ningún ensayo clínico ha abordado este tema, dejando la decisión de colocar el nudo anterior o posterior a preferencia del obstetra. Otra de las técnicas conocidas para la colocación de cerclaje es la técnica Espinosa-Flores, donde consiste en dividir a la sutura de Mersilene en 2 puntos o 2 mitades simétricas. La primera mitad dará un punto de posterior a anterior, evitando los vasos paracervicales, en un radio de entre las 4 y las 2. Con la otra mitad de la sutura se dará un segundo punto que igualmente irá de posterior a anterior, en un radio de las 7 y las 10. Se cortarán ambas agujas, encontrarán ambos cabos de sutura. Se realizarán de 3 a 5 nudos y el nudo quedará situado en la cara anterior del cérvix, a diferencia del cerclaje Espinosa-Flores modificado. Este se diferencia en utilizar un punto extra. Igualmente, comienza dando un punto en la cara posterior a anterior en un radio de las 4 y saliendo en el radio de las 2. El segundo punto se dará en la cara anterior del cérvix en un radio de la 1 y saldrá en el radio de las 11, para posteriormente dar un tercer punto en el radio de las 10 y salir en el radio de las 8. Igualmente se cortarán ambas agujas y se unirán los cabos, realizando de 3 a 5 nudos a decisión del cirujano, dejando el nudo en la cara posterior. Aquí la principal diferencia entre el cerclaje Espinosa-Flores con un nudo anterior y el modificado con un nudo posterior. Ahora llegamos a la técnica Espinosa-Flores modificada ímper. Este se caracteriza por la realización de 4 puntos y la ubicación del nudo. Es importante mencionar que tanto la colocación de las valvas y la exposición del cuello cervical a través de un ayudante es un paso fundamental en el éxito de la colocación de un cerclaje cervical. Como observamos, el primer punto se da de posterior a anterior. El segundo punto en la cara anterior del cérvix, evitando los vasos paracervicales. Un tercer punto que irá en la cara lateral del cérvix del lado derecho, que irá de anterior a posterior. Y un último cuarto punto que se insertará en un radio de las 7 y saldrá en el radio de las 5, donde igualmente se procederá al corte de las agujas y a la realización de los nudos. Posteriormente se cortarán los cabos alrededor de 2 centímetros de largo para un fácil retiro. El nudo quedará lateralizado a la izquierda, evitando las complicaciones asociadas que podrían ocasionarse por un nudo anterior o posterior. Por último, les presento el cerclaje con abordaje transabdominal, el cerclaje Benson, que se define como una sutura realizada por laparotomía o laparoscopía, colocando una sutura en la unión istmicocervical entre las ramas ascendentes y descendentes de la arteria uterina. Este tiene indicaciones precisas y la peculiaridad de poderse realizar en mujeres antes o durante el embarazo. Esto será en mujeres con antecedentes de un cerclaje transvaginal anterior pero sin éxito, o aquellas mujeres con antecedente de traquelectomía anterior.
Es importante mencionar que la vía de resolución siempre será la cesárea y que las complicaciones serán asociadas mayormente por morbilidad materna, que secundariamente es asociado a la cirugía abdominal. El momento ideal de colocación, según el Colegio Americano, puede ir desde la semana 11 a la 14, o el Clínic de Barcelona, que menciona que puede ir de la semana 13 a la 16, lo que lo convierte en un cerclaje indicado por antecedentes. La técnica del cerclaje Benson abdominal, la técnica quirúrgica, como se puede observar en este video, comienza con una laparotomía, exteriorizando el útero. Posteriormente, se buscará la ventana avascular entre el ligamento ancho y las ramas ascendentes y descendentes de la arteria uterina. Una vez identificada esta ventana avascular, se introducirá la aguja de Mersilene a través de ella, de posterior a anterior, como se muestra en este video. Se traccionará la sutura que rodeará la cara anterior de la unión ismiocervical. Del lado contralateral se buscará igualmente una ventana vascular, realizando tracción y lateralización gentil hacia el lado opuesto para una adecuada identificación. Posteriormente se introducirá la aguja por esa misma ventana avascular, pasando de anterior a posterior, siempre visualizando que pase por la ventana vascular. Posteriormente se verifica que la sutura rodee en su totalidad a la unión ismiocervical. Se verifica que no se encuentre alguna otra estructura interfiriendo entre la cinta y Mersilene. Y una vez que se ha verificado, se alinean los cabos, se cortan las agujas y el primer nudo de tensión se baja poco a poco con los dedos índices para no perder dicha tensión. Se fija el primer nudo con una pinza para dar el siguiente nudo sin el riesgo de perder la tensión ya lograda. Al bajar el segundo nudo se libera la pinza que previamente se había colocado y se procede a realizar 2 o 3 nudos más. Se cortan los cabos y el nudo quedará situado en la cara posterior. Como lo había mencionado antes, el cerclaje Benson también tiene un abordaje laparoscópico. De manera inicial, se realizará la disección del repliegue pésico-uterino con el fin de llevar la vejiga hacia abajo y evitar lesiones futuras. Una vez que se ha realizado la búsqueda de la ventana vascular, como previamente se había mencionado, que se encuentra localizado lateralmente a las arterias uterinas y el ligamento ancho. Se pasará la sutura de Mersilene, como se observa en el video, de posterior a anterior, esta como se muestra en el video, con una aguja recta. E igualmente se realizará del lado contralateral. Una vez realizados ambos puntos, se verificará que la cinta rodee en su totalidad la unión ismiocervical. Se procederá a cortar ambas agujas. Se aproximarán los cabos y se darán de 3 a 5 nudos. Y por último, quedará el nudo en la cara anterior. Posteriormente, se procederá a suturar la disección vesicouterina realizada al inicio del procedimiento. Esto con una sutura absorbible, con el fin de cerrar y ocultar el nudo por debajo de esta. Una vez realizada la colocación del cerclaje y habiendo corroborado la vitalidad fetal al término del procedimiento, ¿qué nos dice la evidencia acerca del seguimiento de estas pacientes? ¿Continuar o no continuar la progesterona posterior a la colocación de un cerclaje? Para responder a esta pregunta, Ali y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo, aleatorizado, controlado, donde se incluyeron a 242 pacientes, quienes se les colocó el cerclaje McDonald por indicación de antecedente. Estos fueron del año 2017 al año 2019.
Se dividió en dos grupos. El grupo A, donde se incluyeron 121 pacientes, donde se les administraba 400 miligramos de progesterona vía vaginal hasta la semana 37. Y en el grupo B, con igualmente 121 pacientes agregadas, donde no recibieron progesterona. El objetivo de este fue evaluar el uso complementario de la progesterona en aquellas pacientes con cerclaje, específicamente técnica McDonald, y la tasa de pérdidas en el segundo trimestre. La tasa de nacimiento espontáneo antes de las 28 semanas, que fue el resultado primario, se observó que fue mayor en el grupo sin progesterona. Igualmente, la edad gestacional media al nacimiento fue mayor en el grupo con progesterona, con una diferencia entre ambos grupos. Asimismo, la calificación de Apgar, el nacimiento pretérmino y la ingreso a leucin fue mayor en el grupo de no progesterona en comparación con el grupo de progesterona. Por lo que este estudio concluyó que el uso adyuvante de progesterona posterior a la colocación del cerclaje McDonald disminuyó la frecuencia de partos pretérmino del segundo trimestre y mejoró los resultados perinatales. Otra de las interrogantes en el seguimiento de la paciente posoperada de una colocación de cerclaje es si colocar o no colocar indometacina, por lo que médicos colaboradores realizaron un estudio de corte retrospectivo de donde incluyeron a 130 pacientes, donde su objetivo fue investigar si la indometacina posterior a la colocación de un cerclaje indicado por antecedentes disminuía el número de partos prematuros. El resultado primario fue la edad gestacional al nacimiento y se tuvo como resultado negativo ya sea el embarazo que resultó en muerte del feto o en prematuros extremos. Igualmente se dividió en dos grupos. El grupo A con 91 pacientes con indometacina y 31 sin indometacina en el grupo B. Los grupos eran demográficamente muy similares. Los desenlaces fueron muerte fetal, prematuros de menos de 34, tardíos y el peso al nacimiento menor a 2.500 gramos. La mayoría de las pacientes de ambos grupos tuvieron recién nacidos con un peso normal al nacer y la razón de riesgo del nacimiento con un bebé menor a 2.500 confería un aumento en el riesgo del 41%. Por lo que se concluyó que no había una asociación entre el uso empírico de indometacina posterior a la colocación de un cerclaje indicado por antecedentes y la prolongación de la gestación o el aumento del peso al nacer. La siguiente interrogante es si los resultados cambiarían si se realizara una intervención combinada. Por lo que se realizó este estudio donde se incluyeron 142 pacientes con el objetivo de evaluar la latencia gestacional en aquellas pacientes que recibieron y no recibieron cefazolina más indometacina después de un cerclaje indicado por ultrasonido. El resultado primario fue la latencia de al menos 28 días posterior a la colocación del cerclaje. El resultado secundario fue la latencia media, la edad gestacional al nacimiento, el parto pretérmino, la ruptura de membranas y la mediana de peso al nacer. Igualmente se dividieron en dos grupos, uno con 72 pacientes incluidas en aquellas que sí recibieron la profilaxis perioperatoria y 70 pacientes restantes en el grupo B, donde no habían recibido profilaxis. En el grupo de cefazolina e indometacina alcanzó una latencia gestacional mayor a 28 días en el 21% comparado con los grupos controles. También se observó que la mediana de latencia fue significativamente mayor, con una diferencia de 17.8 días entre las personas expuestas a indometacina cefazolina y el grupo control. Asimismo, la mediana de peso al nacimiento fue mayor en el grupo
que estuvo expuesto a cefazolina e indometacina, con una diferencia de 489 gramos. Se realizó un análisis de supervivencia y se demostró que existen diferencias significativas entre las curvas de Kaplan-Meier, donde observamos que la línea continua azul son aquellos que no recibieron el esquema de cefazolina e indometacina y aquellas marcadas con una línea roja, aquellas que sí lo recibieron. Por lo que este estudio concluyó que el uso perioperatorio de profilaxis con cefazolina e indometacina durante la colocación de un cerclaje indicado por ultrasonido sí se asoció a una prolongación significativa de la latencia gestacional sin aumentar la incidencia de infección. Llegamos al punto de cuándo retirar el cerclaje. La Royal College recomienda que se realice el retiro antes del trabajo de parto, entre la semana 37 a la semana 38, que este puede ser retirado en un consultorio, que es importante mencionar a la paciente las indicaciones de alarma y en caso de presentarlas acudir al servicio de urgencias. Y muy importante mencionar que el cerclaje vía transabdominal, la resolución siempre será la cesárea. Las complicaciones siendo las más frecuentes las laceraciones cervicales al momento de colocación en un 20% y el trabajo de parto espontáneo en un 14%. Y la infección intrauterina de 1 a 2% y partos por vía abdominal, siendo estas las de menor frecuencia. A continuación les presentaré algunas poblaciones y cómo actuar frente a ellas. Comenzaremos con el embarazo múltiple. Es importante mencionar que 3.2% de todos los nacidos vivos son embarazos múltiples, que 20% de ellos serán partos prematuros, que el 10.7% nacerán antes de la semana 32, por lo que la longitud cervical antes de la semana 24 es el mejor factor predictor de parto pretérmino. Es importante recalcar que el embarazo múltiple no es una indicación de colocación de cerclaje, por lo que no se recomienda su colocación de forma arbitraria. Pero, ¿cuáles son las indicaciones para la colocación de un cerclaje en un embarazo gemelar? Berghella y colaboradores realizaron un estudio de corte retrospectivo donde incluyeron a 140 pacientes, que fue del año de 1995 a 2012. Cuyo objetivo fue comparar los resultados perinatales de embarazos gemelares con longitudes cervicales cortas con cerclajes indicados por ultrasonido versus sin cerclaje. El resultado primario fue el parto pretérmino antes de la semana 34 y el secundario antes de la 28, 32 y 37. Primero se realizó un grupo A, donde se incluyeron a 57 pacientes con una longitud de menos de 25 milímetros que se había colocado un cerclaje. Y el grupo B con 83 pacientes con 25 milímetros o menos sin un cerclaje. Donde no se observó diferencias significativas tanto en la edad gestacional al nacimiento, el Apgar a los 5 minutos, el peso, la ruptura de membranas y el ingreso a la UCI. Sin embargo, en un análisis por subgrupos de longitudes menos de 25, de 16 a 25 y menores a 15 milímetros, aquí sí se encontraron diferencias significativas, tanto para el ingreso al UCI como para la edad gestacional al nacimiento. De igual manera, se encontraron diferencias con un punto de corte menor de 15 milímetros para partos antes de la semana 34, por lo que se concluyó en este estudio que el cerclaje en embarazos gemelares con longitudes de menos de 25 milímetros, pero que no tenían efectos significativos en los resultados perinatales. El cerclaje en embarazos gemelares con longitudes menor de 15 milímetros sí se asoció a una prolongación del embarazo en 4 semanas, con una disminución del parto pretérmino menor a 34 semanas
en un 49% y en el ingreso al UCIN en un 58%. Otra de las poblaciones especiales a las que podemos enfrentarnos son aquellas mujeres con antecedente de conización cervical. Wang y colaboradores realizaron un metaanálisis donde incluyeron 9 artículos, con un total de 3.560 casos. Su objetivo fue evaluar sistemáticamente el valor de un cerclaje cervical profiláctico en aquellas mujeres con antecedente de un cono cervical, con respecto a los resultados en el embarazo. El resultado primario fue pacientes que concluyeran el nacimiento tras una conización cervical. Se dividieron en 2 grupos. El grupo de casos de 605 pacientes que recibieron un cerclaje transvaginal y el grupo control, donde incluyeron a 2.955 pacientes, donde no recibieron un cerclaje cervical. En esta tabla de Forest Plot, donde el resultado a estudiar demostró que el uso del cerclaje cervical transvaginal profiláctico en mujeres con conización cervical se asoció con un riesgo significativamente mayor de parto prematuro antes de la semana 37. Igualmente, el uso del cerclaje cervical profiláctico se asoció con un riesgo significativamente mayor para nacimientos pretérmino antes de la semana 34. Y por último, el cerclaje cervical transvaginal profiláctico, ya sea con o sin cerclaje, no se asoció significativamente a ruptura prematura de membranas, pero sí se mostró una tendencia hacia el riesgo. Por lo que este estudio concluyó que el cerclaje cervical transvaginal profiláctico en mujeres con un antecedente de conización cervical aumenta el riesgo de un parto pretérmino y de ruptura prematura de membranas. Por último, el Colegio Canadiense propone un algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Aquellas mujeres con historia previa que sugieren insuficiencia cervical o que presenten acortamiento cervical en ausencia de contracciones dolorosas, tenemos 3 escenarios. El primer escenario con mujeres que tienen el antecedente de haber tenido 3 o más pérdidas en el segundo trimestre, se les ofrecerá un cerclaje cervical. Se puede considerar la opción del cerclaje por vía abdominal si es que ya hay un antecedente de un cerclaje transvaginal sin éxito. El segundo escenario es 1 o 2 pérdidas a mediados del segundo trimestre. Aquí el manejo será expectante según la guía canadiense y se valorará la longitud cervical de manera seriada. Si la longitud llega a menos de 25 en embarazos de menos de 24 semanas, podrá considerarse la colocación de cerclaje cervical o progesterona. Y un tercer escenario, en el que se puede encontrar un cérvix con más de 1 centímetro de dilatación. Si se corrobora que no hay infección o contraindicaciones para su colocación, podría ofrecerse un cerclaje indicado por exploración física o antes llamado emergencia. Asimismo, se podrá considerar el uso de esteroides dependiendo de la edad gestacional. Si se considera como amenaza de un parto pretérmino, igualmente podrá considerarse el uso de tocólisis y esteroides dependiendo de la edad gestacional. Como conclusiones de esta monografía, ahora sabemos que el 15 al 20% de los partos pretérmino en México son causados por insuficiencia ísmico-cervical, y ahí radica la importancia de su diagnóstico. Se recomienda una nomenclatura más apropiada basada en la indicación de la sutura cervical. Asimismo, sabemos que el cerclaje indicado por historia tiene más ventajas en tiempo operatorio, estancia hospitalaria, edad gestacional al nacimiento, nacidos vivos y partos pretérmino. Y que un enfoque estandarizado basado en la evidencia beneficiará a las pacientes con insuficiencia ísmico-cervical. En nuestras manos está realizar un adecuado abordaje, un correcto diagnóstico y una intervención oportuna en las pacientes con insuficiencia ísmico-cervical.
y así lograr un impacto en la disminución del parto pretérmino. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.